Bienvenidos compañeros internacionalistas a un nuevo tema de importancia globalista y económico que nos permitirá adentrarnos en el proceso de globalización a través de la economía y los hechos que a través de la historia han permitido el auge de este fenómeno mundial. En este video desarrollaremos temas desde la colonización de América, procesos de exportación, explotación y producción en los diferentes ejes mundiales, hasta el desarrollo económico a nivel mundial de hoy en día. Un recorrido en el tiempo para llegar a fondo del ámbito económico que ha permitido que la globalización sea un fenómeno en auge cada vez más. Sabemos que hablar de colonización conlleva muchos factores claves de los cuales surgió una parte importante de la economía para ese tiempo y que ha permitido llegar hasta el desarrollo de hoy en día. América desde siempre ha sido un continente rico en recursos de varios tipos, siendo una fuente de riqueza para locales como extranjeros. Para el año 1492, el famosísimo Cristóbal Colón descubrió América accidentalmente, pues ya sabemos la historia que él creía que estaba llegando a India, lo cual no fue así. Sin embargo, años después de que él plasmara su experiencia en este supuesto nuevo continente, los españoles tomaron camino y comenzaron su verdadera colonización en América. A partir de la invasión de los españoles, cada vez la explotación mineral era más fuerte, como desde 1545 fueron encontradas minas muy importantes en México y Bolivia. Esto permitió así un extremo nivel de exportaciones de principalmente plata de América. Podemos identificar muy bien desde una perspectiva económica la explotación tanto de recursos humanos como materiales, dando paso a un modelo mercantilista, puesto que los españoles usaban a los mismos nativos como medio para extraer los recursos minerales, oro, plata, bronce, así como también para exportarlos a Europa, siendo esto un mercado muy ascendente para los países europeos, como lo son España, Inglaterra, Francia, entre otros. Hay que destacar que los negocios europeos se veían afectados por varios factores, como la mínima comunicación y el recorrido desde América. Sin embargo, algunos países como Italia seguían protegiendo su industria con los aranceles, identificando cómo este tipo de impuesto tiene una protagonización desde aproximadamente el siglo XVI. Ante todo esto, vemos una imposición tanto de cultura, religión, sistema económico por parte de los españoles y otros europeos. Una característica muy resaltante de la globalización, no solo por ser una imposición, sino que vemos muchos factores como la expansión de colonias a partir de fuerzas militares, la adopción de costumbres extranjeras, dominio y explotación de recursos humanos y materiales, las políticas económicas, que en este caso no eran las más viables, puesto que veíamos una concentración de riquezas en un solo grupo de personas, en este caso la corona española, lo que desencadenó una inflación gradual para las tierras europeas. Las primeras raíces de caña de azúcar fueron traídas a las Islas Canarias por Cristóbal Colón. Se convirtió en un artículo muy importante y codiciado por los europeos. Este fue cultivado en climas húmedo-caliente en países como Holanda, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Brasil fue el mayor productor de azúcar hasta el siglo XVIII. A finales de este, se dio el mejor brote de cultivo de azúcar en Haití y tuvo como consecuencia la revolución que estalló en 1791. Esas fueron presas de la guerra. En 1762, para ese entonces, los ingleses se apoderaron de La Habana, la ganadería y el tabaco era base para su economía. Apareció la remolacha y azúcar en campos de Francia y Alemania durante las guerras napoleónicas. En 1961 hubo una campaña que movilizó a los jóvenes que eran analfabetos en Cuba. En 1522 estalló la primera sublevación de esclavos en América y los de Diego Colón fueron los primeros en levantarse. La esclavitud en Brasil fue abolida en 1888, pero no el latifundio. Muchos habitantes que en 1878 tuvieron que partir de Caera hacia el río Amazonas, pero estos murieron debido al hambre o enfermedades como el paludismo. En 1770, Goodyear y Hancock descubrieron el procedimiento de flexibilidad del caucho y en 1850 surgió la industria de carros en Europa y Estados Unidos. Pero también la decadencia del caucho llegó a Brasil en 1913, obligándolo a comprar en el extranjero. El inglés Henry Wickman en 1873 llevó hacia Inglaterra una buena cantidad de semillas, burlando a las autoridades por llevarlas camufladas. Las tierras
fueron cambiando de dueño debido a la inestabilidad que tenían. Más de la quinta parte de la industria textil proviene de América Latina. A finales del siglo XVIII, a partir de 1922, el país pasó a depender del petróleo y a finales del siglo XXI los europeos deseaban el chocolate. Anderson Clayton es la principal y más importante firma exportadora de café y alimentos en Brasil. También Guatemala y El Salvador dependen del café. Con la abolición de la esclavitud nació el trabajo asalariado. En El Salvador, el cultivo del café impulsa la venta del maíz, hortalizas y frijoles en el exterior. Las heladas que azotaron en 1969 a Brasil provocaron la ruina de muchos productores. En la crisis de 1929, este quemó 78 millones de bolsas de café. La demanda de la industria textil europea como colorantes desaparecieron por inventarse las anillas pro-alemanas en 1850. Asimismo, las empresas se apoderaron de las aduanas, tierras, gobiernos y la UNED Fruit se adueñó del latifundio en Colombia en 1928. La crisis de los 30 trajo caídas de precios de café, banano y disminuyeron los gastos públicos y sueldo. América Latina continuó condenada al monocultivo y a la dependencia tras el decreto que dictó Simón Bolívar en 1828. Se protegió a los indios de Perú, pero no se pudo solucionar el sistema agrario. Por otro lado, José Artigas encabezó la revolución de los territorios que hoy ocupan Uruguay y provincias argentinas de 1811 a 1820. En 1815, Artigas estableció un campamento de Paysandú desde donde controlaba sus comarcas y dictaba sus secretos revolucionarios de su gobierno. Una traición acabó con la vida de Zapata en 1919. La presidencia de Lázaro Cárdenas en 1934-1940 cobró las tradiciones zapatistas permitiendo que la economía logre un determinado ascenso. Por último, el latifundio impidió el crecimiento agropecuario tanto como en el económico. La intervención de la tecnología agudiza el desempleo y la reforma agraria que Brasil promulgó en 1964. Los Estados Unidos de América importan petróleo, cobre para producir balas, hierro para la siderurgia, níquel y cromo para los motores de repulsión, tungsteno para el acero, entre otros. Sin embargo, detrás de todas estas ganancias se encuentran las extracciones exageradas de minerales de Latinoamérica, región que ha inyectado de riqueza a Estados Unidos, país que le debe muchas de sus ganancias a la región latinoamericana, pues sin los minerales que aporta su naturaleza, el poder y las riquezas con las que cuenta el país norteamericano hoy en día fueran totalmente distintas. Es muy bien sabido que países como Venezuela, Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay y Chile son países con minerales muy apreciados y realmente los conflictos por minerales de alto valor y que pueden ser significativos a la hora de aumentar el poder y mejorar la situación socioeconómica de un país han existido desde hace ya mucho tiempo, incluso entre los mismos países de Latinoamérica, como por ejemplo la Guerra del Pacífico entre Chile, Perú y Bolivia, que duró de 1879 a 1883, la cual fue desencadenada por el salitre e hizo perder a Bolivia su mina de cobre más grande. Más tarde se dio la Guerra del Chaco, entre Bolivia y Paraguay, que duró de 1932 a 1935, la cual esta vez fue desencadenada por el petróleo. Sin embargo, Bolivia siguió buscando enriquecerse, aprovechando los minerales como el estaño, en el siglo XX, siglo en el cual dicho país tuvo su revolución en el año de 1952, con el fin de implantar un nuevo modelo económico. Si bien todos estos acontecimientos fueron de interés latino, también fueron de interés norteamericano, ya que todo esto de los minerales siempre ha sido de interés capitalista. Tanto que la empresa estadounidense Standard Oil, junto con otras empresas petroleras europeas, formaron un cartel en 1960 que implicaba el dominio exagerado de numerosos países de la región, haciendo que muchos países se empobrecieran luego de que Estados Unidos, por medio de sus empresas, extrajeran grandes cantidades de minerales valiosos. A eso hay que añadirle que los países desarrollados han ganado más con los derivados de los materiales que los países que cuentan con dichos minerales, al momento de venderlos y negociar con ellos, tal como es el caso de Venezuela. No hay duda de que Estados Unidos ha sido y es uno de los causantes de empobrecer a la región latinoamericana y a numerosas regiones del mundo, por medio de sus invasiones y extracciones de petróleo, hierro y numerosos materiales, con el descarado fin de enriquecerse a costa de estas y aumentar su poder, sin importar si dentro de estas acciones la población sea la más sufrida con la crisis y los problemas económicos que como consecuencia se viven a posteriori. En las antiguas colonias españolas, el mercado de importancia era el de los tejidos ingleses, que cayeron en desuso debido a la Revolución Industrial en Inglaterra
misma que trajo consigo la máquina de vapor y el telar mecánico hacia la segunda mitad del siglo XVIII, significando ese shock tecnológico que cimentó en mayor medida el aprovechamiento de los recursos y la mano de obra por parte de imperios como el inglés, que a su vez les permitiría el posicionarse de mejor manera respecto al imperio español durante los años siguientes. La consecuente independencia de las colonias españolas en América Latina reabriría un pujante mercado en las décadas posteriores, donde países como México incrementarían su productividad industrial a partir de 1830. Varias piezas clave se han desarrollado en los siglos pasados, que cambiaron lentamente el presente y el pasado de las estructuras económicas que representan a la globalización, en un particular alineamiento específico de estas fuerzas de cambio: el ferrocarril primero, el barco de vapor después, y por último la influencia de las decenas de sociedades económicas formadas en Londres a partir de su influencia imperialista permitió la explotación de los recursos naturales de América Latina, a la vez que se les brindaba de empréstitos que se destinaban a financiarles para facilitar el embarque de minerales y materias primas desde los centros de producción hasta los puertos, y que terminarían impidiendo después el desarrollo de los mercados internos de estos países. Todo esto, de la mano de su extenso poderío marítimo y militar, permitió que se formaran entonces los primeros oligopolios. Si nos ponemos a comparar el rendimiento durante fechas claves desde el año 1800, la conclusión tiende a ser clara en que se puede partir el proceso de globalización económica, entendida como una globalización mercantil, en dos periodos claves, de antes y de ahora, modernos, que conforman dos mercados con diferentes bienes y capitales, entendiendo el cómo cuando las constantes de escasez y deseo dejaron de ser las mismas condicionantes a partir de los diferentes hitos históricos que forman esta línea de tiempo. Hasta 1870 el ratio de las acciones globales para inversión en el extranjero no habían variado demasiado, sino que tendrían un punto álgido histórico después de 1913 entre el tumulto de guerras, depresiones y el curso errático de las políticas económicas y filosofías políticas, que darían paso a la invasión bancaria, que pretendía atender en un principio la demanda de las empresas industriales y comerciales extranjeras y sus capitales en otros países. Aún después de este pico, el mercado global de capitales estaría en reposo durante los próximos 70 años, hasta alcanzar nuevamente niveles de actividad similares a partir de la segunda mitad del siglo XX, y que se terminarían de impulsar en la década de los 90, tras la caída definitiva del régimen soviético en el año 1991.